En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Seguimos entonces con esta serie de videos con motivo del año jubilar de la Encarnación. Hablamos ahora de la humanidad de Cristo y dedicaremos a la humanidad de Cristo, particularmente al tema de la Encarnación, 2 videos, este y el próximo. Bien, la humanidad de Cristo. Debemos amar a Cristo, amarlo en su divinidad y en su humanidad. Y para amar a Jesús debemos conocerlo. Es necesario meditar y reflexionar para conocerlo mejor y amarlo más. Y para hacer bien esto tenemos que tener de él un conocimiento realista. Por eso hay que profundizar teológicamente en el conocimiento de Jesús, pero con un conocimiento realista. Porque si no nos fundamentamos en un conocimiento realista de Jesús, nuestras oraciones serán imaginación y no un diálogo verdadero. Supongamos que yo me imagino a Jesús con dudas, ¿sí? De si tiene que ofrecerse en la cruz o no. Entonces yo agarro y rezo y lo aliento para que se ofrezca en la cruz. Eso es un delirio. No es una verdadera oración. Entonces, para tener una verdadera oración, yo tengo que conocer bien la naturaleza del Verbo encarnado, cómo era su humanidad, seguir autores serios, realistas, porque si no, en mis reflexiones, en mis meditaciones, imagino cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, en orden a tener un fundamento real y verdadero en mis oraciones, es que queremos profundizar teológicamente acerca de la realidad de la Encarnación. Bien, la Encarnación es realización excelente de la misión que tiene el Verbo. Ya sabemos que el Verbo es el arte del Padre. El Padre, por medio de su arte, conoce, crea y gobierna todas las cosas, ¿no? Entonces, la primera persona de la Santísima Trinidad, por intermedio de la segunda, porque la segunda es su verbo, la segunda es su arte, por intermedio de la segunda persona de la Santísima Trinidad, conoce, crea, gobierna, dirige todas las cosas. Bien, todo eso lo hace, lo realiza de modo excelente con la Encarnación. Entonces, el gobierno del mundo, por ejemplo, se realiza. ¿Podría no haberse encarnado y gobernar perfectamente el mundo? Sí, pero con la Encarnación lo realiza de modo excelente, ¿no? De modo tal de que las funciones, por así decirlo, eternas del Verbo en la Encarnación, que no es eterna la Encarnación, es entrar en la historia, asumir una naturaleza humana,
en la encarnación se realizan de modo excelentísimo. Y eso es lo primero que queremos ver. Bien, entonces, en primer lugar, recordar que el Verbo es el arte del Padre por el cual conoce, crea y gobierna todas las cosas. Así dice Santo Tomás: como Dios con un solo acto se entiende a sí mismo y a todas las cosas, ¿sí? En un solo acto de conocimiento, en un solo verbo, se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas, su único verbo expresa no solo al Padre, a sí mismo, sino también a todas las criaturas. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un concepto y en un concepto, en un verbo, conocer muchas cosas. Yo tengo el concepto de que 1 más 1 es 2 y en ese concepto, es un ejemplo tonto, en ese concepto conozco que una naranja más una naranja son 2 naranjas y que una manzana más una manzana son 2 manzanas y que una casa más una casa son 2 casas. En el único concepto puedo conocer varias cosas, porque todas esas cosas de alguna manera están contenidas en ese concepto. Bueno, el verbo, ¿sí?, concebido eternamente por el Padre, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo, en ese verbo Dios se conoce a sí mismo y en ese único verbo conoce a todas las cosas. No me tiene que mirar a mí para conocerme, sino que conociendo el verbo me conoce a mí. Y como todo, no lo vamos a entrar ahora en tantos detalles, ¿no? Pero incluso en toda mi singularidad, ¿no? En todos los detalles, en todo, en absolutamente todo, y en toda mi historia y en todo, conociendo al verbo, ¿no? En cambio yo en 1 más 1 conozco que una naranja es una naranja, pero no conozco qué tipo de semillas tiene la naranja, si es dulce o si es... No, conozco simplemente un aspecto abstracto, ¿no? Entonces nuestros conceptos son bastante deficientes. A pesar de que en un concepto podemos conocer todas las cosas, es medio abstractivo. En cambio el verbo no. ¿Por qué? Porque es incluso causa de la materia, de toda la singularidad y de todo lo que sabemos, ¿no? Pero entonces en el verbo conoce todas las cosas. También se conoce a sí mismo. Y entonces ese verbo, dice Santo Tomás, de aquello que hay en Dios Padre es exclusivamente expresivo. El verbo expresa lo que hay en el Padre. Pero en cuanto a las criaturas, es expresivo y operativo. De modo tal de que ese verbo no solamente es expresión de las criaturas y en la cual puede conocer las criaturas, sino que también es operativo. En ese verbo las gobierna, en ese verbo las dirige. Pero el verbo se hace más presente en su encarnación. El verbo al encarnarse realiza su ser principio, guía y modelo. Entonces, sí, el verbo eterno, como es el arte, en él conoce todas las cosas, es operativo, guía, gobierna, también es el modelo, lo que nosotros tenemos que imitar, a lo que nosotros tenemos que tender. Bueno, todo eso de ser principio, de ser guía, de ser modelo, ¿no? Todo eso en la encarnación se realiza. Y así en Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces todo ese gobierno, todo ese modelo, todo eso que ya está presente en el Verbo eterno, en Cristo se realiza. Entonces pasa a ser nuestro ejemplo, el camino que tenemos que seguir.
Por Él nos vienen las gracias. Por Él nos vienen los movimientos que nos llevan hacia Dios. Fíjense entonces cómo lo que estaba eternamente en el Verbo se realiza en la encarnación. De modo más excelente. Ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba en la historia. Pero con la encarnación. De ahí que no exista absolutamente ninguna verdadera pastoral si no lo tiene a Jesucristo como principio, centro y fin. Si vos querés llevar a la gente hacia Dios, tiene que ser por Cristo, ¿no? Y una pastoral que no tenga Cristo no es pastoral, es otra cosa. Decía San Juan Pablo II, no se trata pues, miren, este texto está muy lindo, no se trata pues de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar en Él la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Es un programa que no cambia al variar los tiempos y las culturas. Aunque tiene cuenta del tiempo y de la cultura para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz. Este programa de siempre es el nuestro para el tercer milenio. Entonces no es que la iglesia tiene que ayornarse o tiene que cambiar, o bueno, que el bien y el mal, eso es una concepción rígida de otro tiempo. Te pueden llegar a decir algo así hoy. No se trata de crear nada nuevo, ¿sí? El proyecto pastoral es el de siempre. Cristo es la verdad. Una de las cosas que logra la encarnación es que nosotros lo conocemos más. La encarnación no rebaja en nada la grandeza de Dios. Por lo mismo, no disminuye el motivo de nuestra reverencia a Él. Más bien aumenta, pues su aproximación a nosotros mediante la encarnación nos da un mayor conocimiento de Él. Esta es una objeción de Santo Tomás, que dice, bueno, ¿será que como el Verbo se encarnó, se hizo hombre, disminuye la veneración que tenemos que tener de Él? Disminuye, ¿no? La adoración que tenemos, o sea, por Dios hay que tener una reverencia, ¿no? Absoluta, total, porque es infinito, es el infinitamente perfecto. Bueno, ahora se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, tenía hambre, tenía sueño. Entonces, ¿qué? Porque también pastoralmente a veces pasa eso, ¿no? Que se intenta, se hace una falsa dialéctica entre respeto y cercanía, ¿no? Si es respeto, es lejano. Para ser cercano, trato chabacano, ¿sí? Con falta de respeto. ¿Sí? En el progresismo eso se dio mucho, ¿no? Sermones en donde hablaban de el barba. ¿Quién era el barba? Jesús, ¿no? Eso se dio en el progresismo. Entonces, para ser cercano, una vez escuchaba, hay que imaginarse a la Virgen estacionando su auto al lado del tuyo, ¿no? Entonces eso, porque para tener cercanía, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Entonces, no, dice Santo Tomás, no, es cercano, sin embargo, no disminuye la veneración que tenemos que tener con Él. ¿Por qué? Porque, y lo dice, ¿no? Porque no rebaja la grandeza de Dios. Y por eso no disminuye la reverencia que tenemos que tener hacia Él. Todo lo contrario, la aumenta. Tenemos que tenerle más reverencia. ¿Por qué? Porque al hacerse más cercano lo conocemos más. Pero fíjense cómo ese camino de conocimiento y de amor que tenemos que hacer hacia Dios, la encarnación lo ayuda, ¿no? Es lo que dice San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado.
Al encarnarse lleva al extremo su perfección en la actuación sobre las criaturas. No solo porque su humanidad es lo más perfecto, sino porque perfecciona todas las cosas. O sea, la encarnación lleva a la perfección, actúa a la perfección, no solamente porque que es lo más perfecto entre todas las criaturas, la humanidad de Cristo. Sí, es verdad, entre todas las criaturas lo más perfecto se dio en la encarnación, pero no es solamente en ese sentido, sino en el sentido que la encarnación perfecciona todas las cosas. Entonces la encarnación me perfecciona a mí, y esta criatura es más perfecta gracias a la creación, ¿no? De modo tal que en la creación nosotros podremos conocer con mayor claridad su eterna perfección, porque se hace en sí misma más visible y se nos presenta con mayor claridad a nosotros, ¿sí? La podemos conocer más, sea en sí mismo y sea como que se hace más presente en todas las criaturas, de modo tal de que el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios en las criaturas es muchísimo mayor gracias a la encarnación, porque se hace más presente. Bien, entonces eso más bien como a modo de introducción. La misión eterna del Verbo con respecto a la criatura, el hecho de ser modelo, de ser guía, se realiza de modo eminente en su encarnación. Bien, y del Verbo encarnado vamos a ver tres cosas. El Verbo encarnado en sus figuras, el Verbo encarnado en su realidad y el Verbo encarnado en sus resonancias o consecuencias. En este video veremos las figuras y la realidad. Y dejaremos para un video, el video siguiente, el tema de las consecuencias. Bien, figuras, ¿no? Recuerden siempre, ¿no? Porque todo este conocimiento que puede parecer abstracto, no es abstracto. Estamos tratando de fundar realísticamente nuestra relación con Él, ¿no? Rezar y unirnos a Él según la verdad y no según imaginaciones. Bien, figuras de la encarnación. El hecho que la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, asumiese una naturaleza humana, es algo inefable. Es decir, no es adecuadamente expresable y no hay absolutamente ninguna otra realidad como esa. ¿Queremos poner un ejemplo? ¿Vieron cuando querés poner un ejemplo? Pero no hay ejemplos. O sea, sí, podés poner ejemplos, pero los ejemplos no son un ejemplo de animal, perro. ¿Por qué? Porque animal se realiza perfectamente en perro. Entonces el perro es un ejemplo de animal. Así no vamos a encontrar ningún ejemplo de la Trinidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es única. En cambio hay muchos animales, por eso podés poner el perro, el gato, el caballo. En cambio, cuando hay una cosa que es única, ¿qué ejemplo vas a poner? No hay otro ejemplo, es único. Entonces los ejemplos que vos ponés son simplemente análogos, se asemejan en algo remoto, pero no es un ejemplo que se realiza, ¿no? Entonces, un ejemplo de la encarnación, algo, no hay, es solamente eso. No vas a encontrar nada que sea igual a la encarnación en un aspecto. No hay nada que sea igual a la encarnación, evidentemente totalmente no, porque sería otra encarnación, pero ni siquiera en un aspecto, ¿no? Pero por lo menos podemos llegar a expresar algo y conocerlo un poco más. Entonces, las figuras son figuras muy, muy lejanas, ¿no? Bien, de allí que toda comparación y toda figura es inadecuada, aunque a su manera, en lo que se asemejan, iluminan
esta realidad que es inefable. Y entre las figuras, la primera es la creación. En la creación Dios se revela, se manifiesta. Así en Romanos 1:20, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. De alguna manera en la creación vemos un reflejo de lo que es Dios y de lo que es el Verbo encarnado. Sí, me asomo a la montaña y veo el mar, qué grande. Bueno, Dios es infinitamente más, pero por lo menos tengo una idea de lo que es la grandeza, ¿no? Al dar Dios el ser y la permanencia del ser, está Él en todas las cosas de modo profundo e íntimo, llenándolo todo con su presencia de potencia y su esencia. Sin ser parte accidental ni esencial de ellas, Dios está en todas las cosas y en lo más íntimo de ellas. Es la llamada presencia de inmensidad. Entonces, por esta presencia de Dios en todas las cosas, de alguna manera, las cosas son un reflejo, una imagen. Bien, mucho más, esto es súper fabuloso, esto es para meditarlo y emocionarse. Mucho más que en las criaturas, Dios está presente en las obras de los hombres. A ver, algo que me haga ver Dios, la inmensidad de Dios, bueno, espero que sea de noche y veo las estrellas y veo la inmensidad de Dios. Bueno, ¿ves una persona hablando? Muestra más a Dios. En las obras del hombre Dios se ve más todavía. Siempre pongo un ejemplo. Una vez, me acuerdo, en el seminario, había un cocinero en situación de estrés absoluta. Situación de estrés absoluta. Imagínense que todos le piden una sartén enorme, haciendo toda la comida para 140 seminaristas, 20 sacerdotes. Había una llamarada que salía así, todo, ¿no? Y vienen del servicio con un plato de un sacerdote y le dicen, esto está mal hecho. La reacción de ese seminarista, ya lo hago, pero con una paz, una caridad, ¿no? Que a mí me sorprendió, pero me sorprendió, ¿sabe por qué me sorprendió? Porque jamás me imaginé que la caridad podía ser tan grande. En eso, no es que me sorprendió el hecho, mira, sino que en cuanto al no en cuanto al hecho, sino en cuanto a la intensidad del contenido. Sí, a vos te dicen que la caridad puede ser infinita, todo, pero cuando ves una caridad que supera todo lo que vos te habías podido imaginar, ves, ¿no? Y bueno, y conocí más a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque superó todo lo que yo podía conocer. Claro que eso al lado de Dios no es nada, pero lo conocí más. Porque ese acto de caridad superó todo lo que yo conocía de la caridad. Bien, entonces es así, en las obras de los hombres, ¿no? De alguna manera, entonces, por ejemplo, sigan mi razonamiento. Yo meditaba sobre la pasión de Jesús y veía todo lo que Jesús me amaba, pero vi ese acto de caridad que superó todo lo que yo me imaginaba de la caridad. ¿Por qué? Porque sí, vos te imaginás la pasión de Jesús y el amor de Jesús, pero no es algo, es algo que te estás imaginando, no es algo que estás experimentando. Vos te podés imaginar la muerte de tu papá, pero cuando lo experimentes va a ser distinto.
Entonces una cosa es la imaginación y otra cosa es la vida. Entonces eso me hizo vivir la caridad y me lo hizo vivir más de todas las oraciones que yo tenía sobre la pasión de Cristo, ¿no? Entonces llegué a un conocimiento más grande. Entonces, como uno conoce vivencialmente en las obras de los hombres, ¿no? Entonces, un tipo estás con un dolor de vesícula terrible y viene un compañero y te ayuda. Y conoces, ¿no?, el amor de Dios. Bien, más allá de reflexiones personales, vamos a un texto que es de San Juan Pablo II, tiene más autoridad que yo. Dice, bueno, de alguna manera el hombre encarna su espíritu, ¿no? Y un texto de San Juan Pablo II en donde muestra cómo se descubre la existencia de Dios. Y después de hablar mucho bla, bla, de otras cosas, dice, finalmente, entre las cualidades de este mundo que impulsan a mirar hacia lo alto está la belleza. Ella se manifiesta en las multiformes maravillas de la naturaleza, ¿sí?, el cielo estrellado. Se traduce en innumerables obras de arte. ¿Sí? Uno lee, por ejemplo, una poesía en donde el artista transmite sus sentimientos, ¿no? Obras de arte, literatura, música, pintura, artes plásticas. Se hace apreciar también en la conducta moral. Hay tantos buenos sentimientos, tantos gestos estupendos. El hombre es consciente de recibir toda esta belleza, aunque con su acción concurre a su manifestación. Él la descubre y la admira plenamente solo cuando reconoce su fuente, la belleza trascendente de Dios. Es un texto muy bueno, muy bueno. Es verdad que son acciones que hacemos nosotros, pero igual somos conscientes de que es algo recibido, entonces manifiesta el amor de Dios. Y es más, ese acto de caridad que viene ese seminarista, yo lo voy a apreciar más todavía cuando me dé cuenta que fue un don de Dios que nos hizo a nosotros, ¿no? Se descubre plenamente solo cuando se reconoce su fuente. En realidad era Dios que obraba ahí. Bien. Otra figura, estamos viendo figuras de la encarnación, cosas que de alguna manera vemos esa bondad de Dios que se encarna, ¿no? Y en la zarza ardiente es una figura, así como la zarza no pierde su naturaleza al recibir la forma del fuego, la naturaleza humana de Cristo no pierde la suya al ser asumida sustancialmente por el Verbo, ¿no? Lo natural sería que el fuego reventase la zarza. Bueno, lo natural es que si vos tiras una gotita de agua en un litro de vino, esa gotita de agua no existe, no hay, es vino. Bueno, lo natural sería que la naturaleza humana, en la unión con la divinidad, nada. Y sin embargo se conserva, como la zarza conserva su naturaleza a pesar de estar unida al fuego. Y finalmente la última figura, que es la más grande según el mismo Santo Tomás, es la unión del alma con el cuerpo humano. Hay muchas diferencias. Evidentemente la divinidad y la humanidad no se unen como el alma y el cuerpo. Esta unión diverge de la encarnación porque el alma y el cuerpo entran en composición ya que son partes, coprincipios, ¿sí? Se entran en composición el uno con el otro, son coprincipios. Sus actividades no son absolutamente independientes, ¿no? Todo el alma no puede hacer nada sin el cuerpo no puede hacer nada sin el alma. Y después, nada del hombre preexiste antes de la unión. Antes de la unión del alma con el cuerpo no está el hombre, no está el alma y no está el cuerpo, ¿sí? O sea que todo empieza con la unión. Mientras que acá, en la unión
entre la divinidad y la humanidad en Cristo, evidentemente, o sea que la divergencia es absolutamente casi en todo. Pero ¿en qué se parecen? Santo Tomás dice que este es el ejemplo más grande de la encarnación. ¿Por qué? Porque así como el alma trasciende la materia, el alma humana es libre, es espiritual, a pesar de ser forma del cuerpo, la trasciende. ¿Cómo puede ser una forma, un acto que entra en una potencia si la potencia limita el acto? ¿Cómo puede ser que este acto, que es el alma humana, esté en la potencia, que es esta materia, y sin embargo lo trascienda? Es como que vos tirás el agua en el vaso y parte del agua queda afuera, ¿no? Es una cosa un poco rara, ¿no? La unión del alma con el cuerpo es única en toda la naturaleza, el alma humana, ¿no? El alma de los animales no, porque el alma de los animales no trasciende la potencia que es la materia del cuerpo. En cambio la nuestra sí es libre, tiene cosas espirituales. Bien, así como el alma trasciende el cuerpo a pesar de entrar en unión con él, así la divinidad trasciende totalmente la humanidad. Bien. Y finalmente, tratamos de ser veloces, la realidad de la encarnación. Bien, es un misterio sobrenatural, quad substantiam, ¿no? Los misterios, otra forma de nombrarlo, es absoluto. No es un misterio relativo, sino un misterio absoluto. ¿Por qué es absoluto? Porque una vez revelado sigue siendo misterio. El padre Lojoya tiene un sermón muy lindo sobre la Trinidad y empieza el sermón diciendo así: es un misterio absoluto. Están los misterios absolutos y los misterios relativos. Ejemplo de misterio relativo, el día de nuestra muerte. Es un misterio, pero si te lo revelan ya no tiene nada de misterio. Por ejemplo, San Juan de la Cruz le preguntó a sus hermanos: ¿qué hora es? Son las 10. En 2 horas voy a estar en el cielo. Él sabía perfectamente el día y la hora de su muerte. Y se murió a esa hora, ¿no? Entonces para él ya no era un misterio, porque es un misterio, pero es un misterio relativo. Una vez que te lo revelan, ya no es más misterio. En cambio, el misterio de la encarnación es absoluto. Te lo pueden revelar, te lo pueden explicar, y sin embargo sigue superando nuestra mente, sigue superando nuestra mente. La tradición confesó este misterio con distintos nombres, y es muy interesante los nombres que la tradición, porque nosotros hablamos de encarnación. ¿Quién le dio ese nombre por primera vez? Sí, el Verbo se hizo carne, dice, pero encarnación, ¿quién? ¿No? Interesante. Entonces, a lo largo de la historia se le ha dado muchos nombres a este misterio, que es interesante verlos para ver los distintos aspectos. Se le ha hablado de economía, ¿sí?, como disposición u ordenación de Dios, ¿sí?, todo el orden que hay detrás de este misterio, cómo ordena todas las cosas. Entonces, como este misterio en realidad es el que ordena todas las cosas. Es impresionante eso, ¿no? Todas las cosas están ordenadas por este misterio. Bien, se lo llamó economía, se lo llamó también subcepción, se lo llamó asunción, se lo llamó inhumación, se lo llamó incorporación, convención, exinanición, unión, anonadamiento, encarnación. Nosotros, todo este misterio, que se podría llamar con cualquiera de estos nombres, haciendo hincapié en algún aspecto, nosotros lo llamamos encarnación. Jesús junto con la naturaleza humana tomó en este misterio de la encarnación otras cosas que en nosotros están unidas. En nosotros, además de nuestra naturaleza humana, tenemos muchas otras cosas, ¿no? Bien, Jesús, cuando asume nuestra naturaleza humana, asume también esas cosas que en nosotros están unidas a la naturaleza humana. Bien, sí, muchas de esas cosas
que en nosotros están unidas a la naturaleza humana, Jesús las asumió. Es más, casi que asumió todas. Una sola que en nosotros está unida a la naturaleza humana, Él no asumió, que es el pecado. Pero todas las demás cosas las asumió, ¿no? Y de todas estas cosas que están unidas a la naturaleza humana, habla Santo Tomás. Y nosotros vamos a ver en particular estas, ¿no? La gracia, asume la gracia, el conocimiento. ¿Por qué? Porque vos podés pensar, en realidad ya sabía todo, ¿no? Si es el verbo. Entonces, como que el conocimiento, ¿vieron cuando, no sé, a vos te regalan, ahora no me viene ningún ejemplo, pero yo qué sé, no sé, es un ejemplo retonto, te regalan un par de zapatillas que vienen con con cordones, pero vos tenés en tu casa cordones mucho más lindos. Entonces, aceptás el par de zapatillas, le sacás los cordones, los tirás y le ponés los cordones tuyos, ¿no? O, por ejemplo, te regalan un par de anteojos con un estuche de plástico trucho y vos tenés en tu casa un estuche de cuero súper fabuloso. Entonces agarrás el par de anteojos, el estuche, lo tirás y agarrás y usás tu súper estuche de cuero que tenés para tus anteojos. Bueno, Jesús, el verbo, un conocimiento súper top de todo. Necesitaba el conocimiento humano, entonces podría tranquilamente asumir la naturaleza humana, pero decir el conocimiento no me sirve para nada y lo puedo dejar. Y sin embargo no, asumió también el tema del conocimiento, asumió todo el tema del poder, cierto poder de esa naturaleza humana, a pesar de que es infinitamente poderoso con su divinidad, y lo que asumió, y es impresionante, el tema de las imperfecciones. Bien, asume la gracia. Entre las gracias, son estas las gracias. Tiene la gracia de unión, que esa la tiene solamente Él, ¿no? Ni siquiera la Virgen, no. O sea, que su humanidad esté unida a la divinidad, la gracia de unión en una persona, evidentemente esa humanidad de Cristo tiene una gracia que ninguna humanidad va a tener jamás. Está unida hipostáticamente a la naturaleza divina. Una unión que tiene la gracia habitual, exactamente igual no, pero así como nosotros tenemos la gracia habitual, esa misma gracia habitual la tiene Jesús. Y tiene otra gracia que tiene solamente Él, que es la gracia capital. O sea, de todas las gracias tiene la gracia habitual como nosotros, pero tiene dos gracias que son solamente de Él, que es la de unión y la capital. No vamos a argumentar todo, está la suma teológica que lo dice, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la gracia capital, por ser cabeza del cuerpo místico, y gracias a esa gracia capital, de Él puede derivar, ¿no?, la gracia a todos sus miembros. ¿Por qué Él puede hacerme partícipe de su gracia? Porque tiene la gracia capital, ¿no? Bien. Todas las gracias en Cristo tienen su fundamento en la gracia de unión. De esa derivan todas las otras. Bien. Y nos centramos particularmente en la gracia capital. Cristo es cabeza en cuanto hombre. Es cabeza sobre la iglesia, ¿sí? Porque tiene la gracia. La gracia, evidentemente, la gracia en Cristo inhiere en la naturaleza humana, no en la naturaleza divina, evidente, ¿no? La naturaleza divina no tiene la gracia. No tiene nada sobreañadido, evidente, ¿no? Entonces, la gracia capital inhiere en la naturaleza humana de Cristo, de modo tal de que Cristo es cabeza como hombre. Es cabeza sobre la iglesia y sobre el mundo, ya que reúne todas las notas características de la cabeza. Primacía de orden, en el orden Cristo tiene primacía de perfección, primacía de gobierno y primacía de influjo. Primacía de influjo.
¿Mm? Este influjo es un influjo interior. De alguna manera, Él obra en el interior de nosotros, como que nos da un influjo interior, una fuerza interior. De tal manera que absolutamente toda la humanidad de Cristo, su cuerpo y su alma, tienen un influjo, una influencia en todos los hombres y mujeres del mundo. En los cuerpos y las almas de todos los hombres y mujeres del mundo de todos los tiempos. Todos, porque pertenecen al cuerpo místico, de hecho, en acto, o como posibilidad en potencia. Aún los no bautizados, los paganos, los pecadores, absolutamente todos reciben de Cristo este influjo por medio de las gracias actuales. ¿No? Un influjo sobre todas las cosas. Ni el demonio ni el anticristo son cabeza de los malos, hablando con propiedad, ya que de ninguna manera pueden ejercer un influjo interior. Solo ejercen un influjo exterior por medio de tentaciones, por medio de malos ejemplos, infestaciones, sugestiones, posesiones. Pero el influjo de Cristo en todo hombre, de toda la historia, incluso los no bautizados, es único. Fíjense cómo el gobierno del mundo, el arte del Padre, cómo se realiza en Cristo, y particularmente por esta gracia capital que tiene. Bien, después tenemos el tema de la ciencia, tenemos el tema del poder y tenemos el tema de los defectos de Cristo. Bien, y velozmente, el alma de Cristo era perfecta, ¿no? Y trata todo, son las cuestiones 14 y 15, me parece recordar, de la tercia pars. Volvamos para atrás, ahí estaba. Cuestiones 14 y 15, la 14 es sobre los defectos del alma, el 15 sobre los defectos del cuerpo. Bien, el alma es súper perfecta. Tiene inteligencia perfecta, tiene voluntad perfecta, todo. Entonces, si hace abstracción, si tiene intelecto agente, si todo súper perfecto, todo súper perfecto. Siempre el argumento que da Santo Tomás gira en torno a su representatividad. Es representante de todos los hombres, tiene que tener una naturaleza perfecta. Si tiene una naturaleza perfecta, tiene que tener un alma perfecta. Y ninguna cosa de esta alma puede ser ociosa. Entonces, si Jesús aprendía, y sí, ¿por qué? Porque si no aprendía, el intelecto agente no le servía para nada. Tendría un intelecto agente ocioso, no perfecto en cuanto a su acción, en cuanto a su ejercicio. Entonces abstraía y aprendía, ¿no? Lo que pasa, sí, pero ya lo sabía, bueno, lo que se sabe de un modo se puede empezar a saber de otro, ¿no? Todo lo que va explicando Santo Tomás en esas cuestiones, ¿no? Pero la cuestión es que, y todo gira en torno a la representatividad. ¿Por qué? Porque el menos perfecto puede estar presente en el más perfecto, pero el más perfecto no en el menos perfecto, porque no entra, ¿no? Entonces, si Cristo nos tiene que redimir, si Cristo nos tiene que representar delante del Padre como hombre, tiene que ser un hombre perfecto. Elijamos un animal que represente todos los animales. No van a elegir una hormiga. Esta viene en representación de todos los animales. No representa. Por ejemplo, no veo la fuerza del elefante en una hormiga, ¿no? Tengo que, uno que me represente, tiene que ser el más perfecto. Bien, porque lo más perfecto, entonces todo gira en torno a la perfección. Es perfecto, es perfecto, es perfecto. Tanto es así que empieza un nuevo artículo y vos ya sabés la respuesta. Va a decir que es perfecto porque es representante de todos los hombres. Si tiene voluntad perfecta, sí. Tiene voluntad, ¿por qué? Porque tenía una naturaleza perfecta. Listo, aprobé el examen. Sí, ya lo sé.
Pero después viene el cuerpo, y sin embargo en el cuerpo están los defectos. Asumió defectos del cuerpo. Asumió solo los defectos que convenían al fin de la encarnación. Dice, bueno, entonces, pero acá se le cae el argumento, ¿no? Porque si tenía que ser perfecta, asume un cuerpo con defectos, entonces se le cayó la perfección de la naturaleza. Por ejemplo, se podía lastimar Jesús, se cortaba y le salía sangre, ¿no? Y entonces, en la respuesta a esa objeción, Santo Tomás da un argumento a la perfección del alma que no lo había dado antes. Antes era representación. En cambio ahora da un nuevo argumento sobre la perfección del alma que le sirve también para mostrar la imperfección, los defectos del cuerpo. Y dice así, en el fondo, toda la perfección del alma, inteligencia perfecta y voluntad perfecta, se ordena a la perfección del acto de caridad, para tener un acto de caridad perfecto. Y para tener un acto de caridad perfecto, convenía una inteligencia perfecta, porque si sos inconsciente, evidentemente no haces un acto de caridad perfecto. Convenía una voluntad perfecta, porque si tiene algo de involuntario, el acto de caridad no es perfecto. Pero convenía un cuerpo que pudiese sufrir, porque todo se ordena en Cristo al acto de caridad en la cruz. Entonces, por eso, alma perfecta, cuerpo pasible. Bien, y acá con esto concluimos lo que queríamos repasar acerca de la naturaleza de la encarnación, insisto, para conocerlo mejor y que nuestras oraciones y diálogos con Jesús se fundamenten en un conocimiento verdadero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.